lo más hermoso y lo más tierno en el ser humano, en el corazón de la persona. Y del corazón se dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Bueno, ¿cómo Dios entonces lo puso allí? Mire las contradicciones que nosotros como seres humanos no podemos entender la mente de Dios. ¿Quién pone allí donde no podemos discernir nosotros la capacidad intelectual? ¿Por qué el Señor pone allí en un lugar, dice, engañoso y perverso más que todas las cosas? ¿Por qué no dice bienaventurados los limpios de mente? Si no dice los limpios de corazón, dice ellos verán a Dios. Complicado. ¿Y quién podrá examinar el corazón? Abra su Biblia ya en el libro de Miqueas, el capítulo 6. Y vamos a ver allí qué es lo que Dios requiere de nosotros, qué es lo que Dios pide de nosotros. Hay muchas cosas que nos vamos a ir dando cuenta allí que nosotros a veces no tomamos en cuenta. Qué bueno cuando el Espíritu Santo quebranta el espíritu de nosotros. Qué bueno sería que nosotros aquí tuviéramos quebrantado aquí nuestro espíritu por las cosas que no hacemos bien delante de Dios y delante de los demás. Si una de las cosas que complica muchas veces a nosotros los que el Señor nos ha dado el privilegio de estar aquí adelante, de hablar de todo el consejo de Dios, porque es bueno escuchar las cosas buenas solamente de Dios, pero cuando Dios nos confronta con nuestra realidad, con nuestra condición como ser humano, con nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra tosudez, allí no nos agrada el Señor. Nos agrada nuestra forma de ser. Como yo muchas veces he dicho de acá, el Evangelio según San yo. Ese según San yo pienso, según San yo creo, según la idea mía. Es decir, eso siempre está de acuerdo con nosotros. Decía que es complicado cuando el Señor nos muestra cosas que incluso se nos presentan a veces dificultad para transmitirla, pero que el Señor nos dé la libertad hoy día, que el Señor ponga las palabras de gracia para poder entregarles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Él primero ha tratado conmigo. Así que allí en Miqueas capítulo 6 vamos a leer desde el versículo 3. Y allí hay una expresión que quiero que usted la guarde en su corazón mientras se desarrolla el sermón. Dice, aquí lo está diciendo Dios. Dios aquí está colocando al pueblo porque hay una controversia entre él y lo que piensa el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel de ahora del Señor. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o qué te he molestado? Responde contra mí. Pueblo mío, ya hace la pregunta. ¿Qué te he hecho o qué te he molestado? Responde contra mí. Mire el Señor la expresión que le dice al pueblo. ¿En qué te he molestado? ¿Qué te he hecho? Y más abajo Él le dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y te saqué de casa de servidumbre y te redimí. Mire el gran daño que le hizo al pueblo. 430 años el pueblo de Israel esclavo allí haciendo la servidumbre más pesada. Y ahora mire lo que pasa. Él le dice, mira, yo te saqué de allí y te redimí. Te puse a Moisés, te puse a Aarón, te puse a otras personas para que te guiaran. Esta contradicción que tenemos nosotros como seres humanos de lo que el Señor nos ha hecho. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te molestas? ¿Cuánto favor nos ha hecho el Señor? Así es. ¿Cuánto bien nos ha hecho Dios a cada uno de nosotros? Gloria a Dios por eso. Amén. De ahí vamos a trasladarlos al versículo 6. Y tiene un título allí, dice, lo que pide Jehová. ¿Qué cosas requiere Dios de nosotros como seres humanos aquí en la tierra?
¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mis rebeliones, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Es decir, Dios nunca anda con rodeos, nunca Dios anda con cosas escondidas, sino que Él nos declara lo que Él quiere y lo que es bueno para nosotros. Amén. Nosotros no tenemos que descubrirlo, ni tenemos que imaginarlo, ni tenemos que nosotros tratar de buscar qué será lo que al Señor le agrada. Oh hombre, le dice, Él te ha declarado lo que es bueno y te pide, ¿y qué dice? ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Y dentro de todo este paquete, por decir, permítame la expresión, no solamente está eso, sino que está temer a Dios, andar en sus caminos, amarle verdaderamente, servirle con gozo, obedecerle en todo, ser humilde y ser honesto. Esas cosas son las que el Señor requiere de nosotros y están establecidas en su palabra, en su carta de amor. Allí podemos encontrar nosotros lo que Él anhela de usted y de mí. Pero si nosotros nos detenemos a pensar cuán difícil es cumplir lo que el Señor demanda de nosotros. Porque si nosotros, Él nos dice que debemos hacer justicia, ser justos. Nuestra inclinación siempre a ser injusto. Somos injustos nosotros. No somos justos nosotros, ni a veces con nosotros mismos. Nos dice que debemos tener misericordia. Y allí en el Sermón del Monte habla de los misericordiosos, que ellos alcanzarán misericordia. Pero la misericordia, no somos misericordiosos con los demás. Somos inclinados a no sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Y allí empezamos nosotros a tener esta controversia con lo que el Señor pide, porque Dios es un Dios de misericordia, de compasión. Pero cuando nosotros queremos entender la mente de Dios, nunca lo vamos a poder hacer con nuestra intelectualidad, nuestra capacidad de razonamiento, porque a Dios debemos entenderlo en forma espiritual. Entonces, el Señor nos habla de humildad. ¿Alguna definición? La persona que es humilde es capaz de dejar el yo, el orgullo, para preocuparse por los demás. El ser humilde no es ser egoísta ni egocéntrico. No se centra en la persona y sus logros, ni busca destacarse entre los demás. Esas cualidades son las que nosotros debemos ir desarrollando cuando Dios un día ha llegado a nuestra vida, cuando ha habido una transformación espiritual en el ser interior de la persona. El Señor nos habla también de honestidad. La palabra honestidad tiene que ver con el valor que nos permite vivir una vida congruente, es decir, que lo que pensamos, lo que está en el corazón y lo que hacemos debe haber una sincronía, una sintonía. Porque a veces lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hablamos está completamente desordenado. Entonces, Dios quiere una vida congruente que esté en sintonía con lo que pensamos, con lo que transmitimos, lo que vivimos como cristianos, no solamente lo que está en la cabeza. Entonces allí se produce esta desintonía en la vida de la persona. Andamos descalibrados como estas radios así que chicharrean cuando uno busca una frecuencia. El Señor trata de buscar en nosotros allí lo que Él pide y nosotros andamos como una radio vieja. Es increíble. A veces las pilas están mal enchufadas por hacer una figura. Pero lo que Dios necesita es eso. La honestidad es la base de la confianza y la clave de las relaciones sociales. Nos da esperanza y confianza, compasión y mejora la toma de decisiones cuando la persona tiene ese grado de honestidad frente a Dios.
es la clave de las relaciones sociales. Nos permite hacer mejores decisiones. Por eso es que cuando decía en un comienzo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo limpiamos el corazón? Dice que la palabra limpia. Ella es como el agua que va purificando y va sacando las impurezas, aquellas que se van generando en la vida, el entorno, lo que nos rodea, lo que recibimos, lo que escuchamos. Muchas veces nos vamos contaminando. Este mundo nos contamina con sus ideas, con sus propósitos, con las proyecciones que hace él. La única verdadera esperanza y claridad es el Señor. Él es el único que nos da un camino claro y verdadero, seguro por donde debemos nosotros caminar mientras estemos en este veraneo que es la tierra. Estamos de paso que es la tierra. Algunos 50, 80, 90. Mi suegra ya va a cumplir 100 años todavía está aquí en la tierra. Así que a mi esposa le digo yo, el Señor ya llegará el día que le dará descanso. ¿Quién es más viejo que yo? Se ríe el hermano Luis y Penchón. Y ya me va a alcanzar. El Señor es tan bueno en extremo y su dominio es para siempre. Pero ¿sabe lo que Dios valora en el hombre? Está más allá del discernimiento humano. Lo que valora Dios está mucho más allá de lo que yo puedo interpretar, lo que yo puedo razonar, lo que yo puedo sacar como conclusión, y eso está plantado en el corazón del hombre. Allí está el problema. Lo que Dios valora está más allá de lo que yo puedo entender y está depositado en el corazón del hombre. Por eso es que es difícil entender, como le decía en un comienzo, que Dios haya puesto este cambio que es tan complicado en el corazón, porque Dios no quiere que cambiemos la mente, porque Dios, el punto de contacto de Dios con usted es el corazón. El corazón es el contacto de Dios. Porque él podría haber dicho bienaventurados los limpios de mente, sino que dice los limpios de corazón, porque allí está el problema. Allí está la rebeldía, porque dice que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, la fornicación, y sale todo lo malo. Está contaminado el corazón. Es por eso que el corazón, ese corazón que nosotros traemos de nacimiento biológico, hay que cambiarlo. No sirve ese corazón. Dios quiere un corazón nuevo, no un corazón de piedra, sino con un corazón que pueda tener esa flexibilidad, esa honestidad, esa humildad de poder recibir el consejo de Dios. Porque el corazón de nosotros cuando llegamos, antes de llegar a los caminos, era un corazón duro, orgulloso, soberbio, tosudo. Nací para chillar y voy a morir cantando. Yo no sé si la chicharra te le podrá cambiar el corazón, no tengo idea si te echa el corazón la chicharra, ¿no? Voy a dejarlo para investigarlo así. Pero fíjese que decía de que el Señor lo que valora está más allá de lo que podemos entender y está implantado en el corazón de la persona. Por eso que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosa, ya en Colosenses el capítulo 3, el versículo 10, él le habla allí al pueblo, a la iglesia en Colosa, de justamente de esta situación de que él les quería comunicar de que lo que les iba a ellos a cambiar la vida no era el entorno social, sino que era el corazón. Mire lo que dice allá en Colosenses capítulo 3, versículo 10, si usted tiene allí su Biblia. El apóstol Pablo le dice allí a los hermanos en Colosenses, en la iglesia en Colosa, le dice, y revestidos del nuevo. Le está hablando del nuevo hombre, del nuevo nacimiento, de la nueva criatura que se iba a formar cuando usted y yo recibimos al Señor y nos arrepentimos de una manera verdadera, genuina, no por una situación, una circunstancia y venimos para aparentar frente al Señor, sino que cuando realmente se produce un nuevo nacimiento, hay una nueva regeneración en la persona.
El apóstol Pablo le dice, y revestidos del nuevo, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En Cristo somos una nueva criatura. Amén. En 2 Corintios 5:20 dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron, y aquí son todas ellas nuevas. No solamente algunas, sino que todas. Pero es allí donde se produce esta situación de que el nuevo hombre es el que se va renovando día a día hasta el conocimiento pleno. El viejo no, el viejo sigue siendo viejo. El viejo hombre no se va a poder cambiar nunca. Por eso es que se necesita el cambio en el nuevo hombre. Si usted no ha nacido de nuevo, si su vida no ha sido regenerada, su corazón no ha sido reformado, seguimos con ese corazón antiguo, ese corazón que no busca a Dios, sino que busca el propio interés de cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos, revestido del nuevo, Él el que se va a ir renovando hasta el conocimiento pleno de aquel que lo creó. En nuestros corazones, después que habemos nacido de nuevo, estamos hechos para llegar al conocimiento pleno de Jesús. Pero con el viejo hombre, con la antigua naturaleza, nunca vamos a llegar a poder conocer a Jesús. Porque el nuevo hombre es el que se renueva para poder encontrar la dirección y lo que el Señor ha dejado establecido a través de su palabra. Con el viejo hombre jamás vamos a poder alcanzar un conocimiento pleno de poder entregar nuestra vida en las manos del Señor. Y ese es el problema del mundo entero, que ellos no han sido renovados. Siguen con el viejo hombre, el viejo va a seguir siendo viejo. Es el nuevo el que se renueva. Si usted no nota que durante el tiempo que entregó su vida seriamente a Dios, no han habido cambios, sigue siendo la misma persona, sigue siendo con su carácter, con sus intenciones, con sus pensamientos, significa que usted no ha renovado su corazón, no ha hecho un compromiso serio con Dios. Así es. Decía que en nuestros corazones estamos hechos para llegar al conocimiento pleno de Jesús. Y cuando nuestras mentes están de acuerdo con Jesús y tenemos una relación seria, hemos hecho un compromiso serio, un arrepentimiento verdadero con el Señor, la vida que tengamos, lo que escuchemos, lo que nos digan del Señor, nuestra relación no puede ser afectada. Cuando mi mente está de acuerdo con el Señor y hemos hecho y tenemos una relación seria con el Señor, un compromiso serio, nada nos podría alterar mi relación con el Señor. Nada, ninguna cosa. Ni las circunstancias del mundo, la situación que esté pasando, usted, enfermedades, cosas con la familia. Eso no puede alterar mi relación porque cuando mi mente está de acuerdo con el Señor y yo tengo una relación seria con Él, nada me puede derribar. Entonces, eso es lo que debemos nosotros ir revisando en el transcurso de nuestra vida aquí en la tierra, si estamos cerca de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que requiere Dios de nosotros? Lo que Dios requiere de nosotros no consiste en grosura de carneros, ni holocaustos, ni sacrificios costosos, ni en orar, ni en ayunar, ni gritar, ni levantar las manos en oración, si no hay una reforma profunda de nuestro corazón y en la vida del cristiano. Nada va a suceder. Dios no requiere de sacrificios costosos, holocaustos, ni cosas que a Él no le van a traer alegría, porque en el fondo no ha habido una reforma profunda de nuestro corazón y nuestra vida. Esas cosas no le van a impactar al Señor si mientras no haya una reforma, un cambio profundo en nuestro corazón. Porque eso es lo que quiere Él. Que nuestro corazón sea cambiado. Porque de allí nacen todas las cosas, las equivocaciones y también la certeza.
Decía que con el corazón antiguo, aquel que no ha sido transformado, que no ha sido cambiado, no vamos a poder nosotros estar de acuerdo con el Señor. Porque el nuevo, el que se va renovando, es Él el que va teniendo aquel alimento espiritual para poder nosotros ir desarrollando una vida espiritual, entendiendo al Señor. Por eso, mi hermano, hay tanto éxodo en la iglesia, los pasillos de la iglesia, que la gente se va porque no ha entendido el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Dios no quiere que nosotros llegamos aquí con tremendas cosas ostentosas, haciendo un montón de malabares, discúlpeme la expresión. Dios lo que necesita es una reforma profunda en mi corazón y en la vida como cristiano. ¿Qué sacamos de llenar la iglesia? Que venga la gente acá, no tengamos espacio, que venga aquí y todos a hacer toda una algarabía, pero en el fondo no hay un cambio profundo en el corazón de la persona. Eso es lo que busca Dios. Él no busca grandes aplausos ni busca grandes griterías, sino que Él busca a la persona misericordiosa, humilde, honesta, que ame a Dios, que obedezcamos todo lo que Él dice. ¿Qué es lo que Dios requiere entonces de nosotros? Miren lo que dice allá en 1 Samuel, el capítulo 15, versículo 22. Decía, lo que Dios requiere en nosotros está plantado en el corazón del ser humano. El profeta Samuel, un hombre que fue elegido de Dios de pequeñito, fue dedicado al Señor. Tenía una estrecha relación con el Señor. Él tenía el oído allí cuando lo llamó, siendo pequeño, Samuel, Samuel, y allí, él dedicado desde pequeñito al servicio del Señor. Él le comunica al rey Saúl, estaba en aquel tiempo él como rey, y Samuel le dice a Saúl, allá en 1 Samuel 15, 22, le dice: ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y sacrificios como el obedecer a su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel sabía de que en ese tiempo se practicaba todo aquel ritual ceremonial llevando sacrificios al Señor, pero Samuel sabía de que el Señor ya no estaba agradado de eso. Y él concluye y le dice: con los holocaustos y sacrificios como el obedecer a su palabra, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Si nosotros nos preguntáramos por un momento qué es lo que le agrada de mí cuando yo vengo aquí a su casa o cuando me dedico en algún lugar de intimidad allí en mi hogar, ¿qué es lo que el Señor se agrada de mí? ¿Usted se ha detenido alguna vez a preguntarse antes de presentar, Señor, qué es lo que te agrada de mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que tú te agrades? Que mis pensamientos, mi meditación sea agradable a ti. Creo que no siempre estamos en sintonía con lo que Dios demanda, sino que a veces ya es una forma mecánica, rutinaria de ir a orar, de hacer algo, pero no estamos ni siquiera conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso es que en el versículo 23 allí de 1 Samuel 15, 22, el versículo 23 también le agrega algo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. La corrupción es tan pecaminosa como la idolatría. Entonces, vemos nosotros la obstinación, la corrupción, que a veces nosotros no nos damos cuenta. Como cristianos venimos a la iglesia, pero dentro de nosotros se está produciendo algo que no agrada al Señor. ¿Y cómo podemos discernir eso? A veces la capacidad de nuestra intelectualidad no podemos hacerlo. Porque el Señor dice de que esto está plantado en el corazón, allí donde lo más complicado.
Porque si dice que el corazón es más engañoso y perverso que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice. Y que de ahí sale lo malo, sale todo lo corrupto. ¿Cómo entendemos eso entonces? Por eso es que el Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es el corazón el que debemos limpiar para que fluya la espiritualidad y el anhelo de Dios en nosotros. Si no hay un cambio de corazón, si no hay un cambio de actitud, usted puede tener una mente limpia, pero un corazón sucio. Pero usted me dirá, ¿pero cómo eso entiendo? Si no hay una sintonía, una sincronía en lo que está en mi cabeza, en mi corazón y lo que sale de mi boca, no puede el Señor aceptarlo. ¿Ha pensado usted que de repente estamos desincronizados en nuestra vida? ¿Cómo este hermano dice cosas tan lindas, miren, y ahora lo que está haciendo? Vamos a ver más adelante lo que le pasaba al apóstol Pablo. Él decía, chuta, quiero comer tengo ganas de comer zanahoria y estoy comiendo manzana. No entiendo lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer no lo hago, o sea, hago lo contrario. ¿Alguien dejó la comida caliente en la casa, no? ¿Apagó la olla? Le cuento esto porque yo normalmente, un paréntesis, yo siempre tomo agua de matico, pongo a hervir en la olla y le digo a mi esposa que ella tiene tan buena olla como la mía. No se te olvide, digo, que tengo la olla hirviendo. Después la vamos a estar seca. Qué terrible. Pero fíjese que cuando nosotros caminamos con Jesús a la luz de Él, Él derrama su gloria en nuestro camino. Y cuando hacemos su buena voluntad, Él permanece todo el día con nosotros. Porque Él dice que Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Allá en el Salmo 119, 105, Él dice que Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Cuando nosotros caminamos a la luz de Él, Él derrama allí su bondad. Y cuando hacemos su voluntad, con mayor razón, Él permanece todo el día a nuestro lado. Qué alegría más grande de caminar con el Señor. La verdad que cuando confiamos y obedecemos, porque no hay otro camino para ser feliz que confiar y obedecer a Dios. No, usted no cree que la felicidad más grande que podemos tener es confiar y obedecer a Dios, porque de allí nace todo el resto. Entonces, debemos nosotros detenernos un momento y pensar qué es lo que Dios requiere de nosotros. Y Él dice, hombre, yo te he declarado lo que es bueno. No lo andes buscando, ni te lo imagines, ni le pregunten al gurú, ni a Mahoma, ni a Buda, ni a la Sor Teresa, ni a todo esto, a todo este comercio que hay de mentiras y engaños. El Señor ya lo ha declarado en su carta de amor. Muchas veces las personas tenemos esa particularidad de desprendernos muchas veces de los bienes, de dar el dinero, cosas. No nos cuesta absolutamente nada. Pero dígale a alguien que se desprenda del pecado, ni siquiera se persuade que tiene ese problema, que tenemos ese problema. Pero somos muy fácil dados a desprendernos de las cosas materiales, de aquellas que involucran lo externo, pero lo interno lo mantenemos allí, atado ahí. Ni nos persuadimos que lo más importante es despojarnos del pecado, pero eso es lo más difícil de hacerlo. Con nuestra naturalidad, con nuestra vida racional humana, no podemos nosotros desprendernos de este flagelo que estamos contaminados, que venimos con este problema. Es por eso que Él habla de que debemos hacer un nuevo nacimiento, un nuevo cambio. Pero eso se requiere de un arrepentimiento verdadero. Que no sea por el momento, sino que se quebrante el espíritu y podamos entender lo malo que nos hemos comportado y las cosas que estamos haciendo no agradan a Dios.
Las personas necias no les importa pecar. Allá en el Salmo 53:1 dice el necio, no hay Dios. El necio dice, no hay Dios. El necio sigue siendo necio porque es necio. Él dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero las personas temerosas de Dios, ellas necesitan ser perdonadas. La persona temerosa de Dios necesita ser perdonada porque la intención cuando cayó quizás en un pecado no era el deseo de ellos. Pero el necio dice, no hay Dios. Se hablaba acá del rey David. Se dice que este hombre fue conforme al corazón de Dios. Eso lo dice la palabra. Y él reconocía este problema que había en su interior. Allá en el Salmo 38:4 él decía, reconocía, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Él reconocía que había algo. Y sigue agregando allá en el Salmo 40:12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Él no dice que le está fallando la mente. El corazón le está fallando por la envergadura de problemas que él ve allí que lo agobian. Y al final concluye que es el corazón el que está fallando, no es la mente. Él discierne, él tiene la capacidad de entender lo que le está pasando, pero el problema está en el corazón. ¿Me van siguiendo, hermano? ¿No? Sí. Quizá una infidencia. Sé que a veces no es fácil preparar un sermón. Y este sermón no que me haya complicado, pero sí me hizo meditar mucho. Y creo que lo que le estoy transmitiendo a mis hermanos es la palabra de Dios. Por eso, abra su corazón, disponga la mente allí lo que el Señor está hablando. Aquí la hermana Rosana hablaba de este hombre Mefiboset. Debemos entender que Dios no cambia Él mismo. Por eso que Él nos llama, nos convoca, para hablarnos de su amor, de su misericordia, no de su condena ni de su juicio. Porque esas cosas nosotros mismos vamos a disfrutar o vamos a sufrir estas cosas no porque Dios sea malo, sino que nuestra actitud, nuestro camino, nuestros pensamientos son los que nos van a nosotros bien a defender o los van a condenar. Nuestras propias palabras, nuestras propias intenciones van a ser nuestra defensa. Porque dice que de cada palabra ociosa que salga de nuestros labios vamos a tener que rendir cuenta. Cada palabra, imagínense. Que el Señor nos ayude. El apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 7, en los versículos 15, volviéndolo al tema esto del problema que se genera en el ser humano, del pecado del corazón. El apóstol Pablo decía allá en Romanos 7:15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo se da cuenta de que algo raro pasa en su vida. ¿Cuántas veces quizás usted se ha dado cuenta y me ha dado cuenta que de repente estamos haciendo lo que no corresponde? No nos pegamos la rancurría como esa joven. No funciona el don de callativa. Ese don no existe, pero... Claro, estamos haciendo lo incorrecto, nos damos cuenta y seguimos haciendo eso. Los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay arrepentimiento y favor de Dios. Y aquellos que nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con humildad y sinceridad de mente y de corazón.
Y no con una confesión de forma de agitar las manos, levantar y gritar en forma de adoración, sino ha habido una reforma profunda en el corazón del ser humano y la vida del creyente. Solo eso el Dios acepta. A veces llegamos aquí muy encendidos, pero solamente externo, pero interno todavía estamos con el problema. El rey David decía, mi corazón me falla, veo todo lo que me está pasando, pero hay algo que todavía debo renovar. Y si no renovamos el corazón, si no hacemos un cambio profundo en la vida, no en la mente, ni en los pensamientos, es el corazón, es el punto de contacto de Dios en su vida y en la mía. Dios no me habla, me habla aquí al corazón. El hombre puede hacer muchas cosas por forma externa. Es decir, el hombre puede hacer muchas cosas externamente. Por poner un ejemplo, supongamos que de repente el pastor me encuentra fumando. Y yo me sorprendo, me pilló. Y yo digo, ya no lo voy a hacer más ahora, pero me voy a preocupar que el pastor no me vea. Algo externo. Son restricciones externas que yo estoy haciendo, pero no algo interno, algo que yo nazca de mí que voy a renunciar a eso. Hay muchas personas que tienen restricciones externas solamente, pero no han producido un cambio interno de la vida. Hay personas, cristianos, que fuman, que toman, que le pegan a la esposa, al esposo también le pegan, también hay esposos que castigados. Se ríen ahora. ¿Hay otro mago o soy yo solamente? Gloria a Dios, no soy solo. Sí, ¿no es cierto? Así, cuidadito con la lejos. La verdad que sin que Dios esté involucrado en la persona, estamos condenados a fracasar e intentar dejar de pecar por nuestra propia cuenta. A veces decía, nos levantamos en la mañana y queremos hacer todo lo bueno, pero algo que se cruza por la mente y nos encontramos haciendo algo malo. Y son cosas que a veces no nos detenemos a pensar qué fue lo que pasó. Hay un cambio así rotundo, así de un instante a otro, y ya se nos sale la pluma y el indio parece el indio. Y ya habíamos prometido de portarnos bien, de hacer todas las cosas bien, de repente algo se nos cruza, ¡pam!, y cambiamos de actitud. ¿O seré yo el que estoy ya tan...? A usted no le pasa eso, ¿verdad? Que de repente usted se levanta muy amoroso en la casa y de repente aparece el viejo hombre. El viejo hombre. Y el viejo sigue siendo viejo siempre. Es el nuevo el que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria a Dios, por eso. Decía que algo pasa en nuestra mente y no nos damos cuenta que estamos haciendo. Y de esto es lo que estaba hablando el apóstol Pablo ahí cuando decía, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Todos sabemos que nuestro deseo es honrar a Dios, rendirle adoración, darle alabanza. Sabemos que cada aliento que hacemos en el día debe ser para el Señor. Pero debemos pedirle a Dios que Él haga un camino nuevo en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe lo que pasa? Que nosotros no estamos muchas veces dispuestos a pagar el precio, como se nos hablaba la semana pasada, tomar la cruz, renunciar. Eso muchas veces no está en nuestra agenda. Eso no está en nuestra agenda. Lo otro sí, pero esto no, esto es muy difícil, no, esto no me conviene. Fíjense que el apóstol Pablo fue rápido en confesar contra su propia voluntad. Él reconoció, por hacer una figura, él quería comer manzana y se da cuenta que estaba comiendo zanahoria y estaba haciendo algo en contra de su propia voluntad. No sé si me explico.
Él reconoció que actuaba en contra de su propia voluntad. Él quería hacer algo bueno y se encontraba haciendo algo malo. Él se dio cuenta que en su propia voluntad él se estaba haciendo alterada. Y es lo que pasa con nosotros los cristianos, que debemos entender de que lo que el Señor pide en nosotros no es algo externo, sino que es algo interno. Cuando se cambia lo interno, se produce lo otro hacia afuera. Porque si mi ser interior no ha sido cambiado, lo que yo hago externamente no va a tener ninguna relevancia, ni va a tener ninguna aceptación, ni un respaldo espiritual de parte de Dios. Nada puede ocupar más nuestro corazón que no sea el Señor. Él lo llena todo, aunque usted no lo crea. El Señor es capaz de llenar todas nuestras necesidades y suplirlas. Pero a veces nosotros no estamos conformes y no estamos tranquilos porque a veces nuestros anhelos, no siempre lo que anhelamos es la voluntad de Dios. Eso también debemos nosotros entenderlo, que a veces lo que nosotros anhelamos no es lo que el Señor desea para nosotros, ni para ustedes. Allá en el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 10, todos debemos reconocer que somos débiles frente a las cosas que nos atañan y nos agobian aquí en la tierra. Por eso que Dios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos da allí la solución para nuestras debilidades, para nuestras limitaciones. Él dice, fortalezcanse en mí y en el poder de mi fuerza. Allí ustedes van a ser victoriosos. Pero no le echemos por las nuestras. No lo hagamos nosotros porque los años que llevamos como cristianos, por la experiencia, por el rodaje, sino que seamos humildes. Tengamos la suficiente humildad y la honestidad de decirle, Señor, la verdad que con mi fuerza voy a llegar hasta ahí, nomás hasta la vereda. Pero el Señor dice, fortaleceos en mí, dice, y en el poder de mi fuerza, y ahí ustedes van a poder seguir avanzando. Ese es el consejo de Dios. Y la verdad es que decía que nosotros no debemos pensar que nuestro llanto, que nuestra queja pueda forzar a Dios a ponerle un sentimiento de lástima. La objetividad de Dios se basa en el compromiso y la autenticidad de la fe que tenemos en Jesús. Ni mi llanto ni mi queja va a producir en el Señor un grado de lástima, sino que la objetividad de Él es el compromiso serio que tengo yo y la autenticidad de mi fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor va a ver en mí y en usted. No va a ser mi llanto, ni mi queja, ni todas las cosas que yo pueda hacer. El Señor dice, ¿cómo está tu compromiso? ¿Cómo está la autenticidad de la fe en aquel que envió un día a morir por ti? Partamos por ahí. Entonces, a veces nosotros queremos que con nuestras lágrimas, con nuestro quizás necesidad, el problema que tengo, al Señor le voy a causar algún grado de presionarlo para que tenga lástima por mí. No. El Señor sabe y conoce su corazón y el mío, mi vida. Y no le podemos engañar. Por eso es el tiempo de ponernos serio en el Evangelio. De no pensar que esto es un centro de madre o un club deportivo que venimos aquí a deleitarnos y a mirarnos las caras, sino que debemos venir aquí que el Señor haga y produzca cambios en mi vida y en la suya. Sí, Señor. A eso venimos aquí, a entrenar nuestra vida en el Señor, porque el tiempo que viene va a ser más complicado que el de ahora. Somos un país libre que todavía se puede predicar, se puede hablar. Si viniera la persecución aquí, que vinieran acá con una metralleta y nos preguntaran si somos verdaderamente cristianos, a lo mejor queda la iglesia vacía.
porque se habrá hecho una reforma profunda en mi corazón, tendré un compromiso serio, habrá una verdadera fe en el Señor. No importa lo que el mundo esté pasando, o esa me la tiene un poco inestable porque yo creo más a la ciencia, creo más a lo que está pasando y le doy poca fiabilidad al Señor. ¿Cuál es mi posición frente a las cosas espirituales? ¿Qué es lo que me dice Dios en su palabra, en su consejo, que debemos mirarlo todos los días? ¿Por qué Él me va a conducir por la verdadera ruta donde debemos desplazarnos aquí en la tierra? La fe es la más que honra a Cristo de todas. La fe es la que más honra a Dios en nuestra vida. La fe es la que más honra a Cristo de todas las gracias, de todos los regalos que Él nos ha dado. Decía, sea que mostremos nuestra queja, que gritemos, que saltemos, pero si no se ha producido un cambio profundo en nuestra vida, nada va a suceder espiritualmente en la vida del cristiano. Quisiera ir terminando ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Un corazón puro, que no guarde resentimiento, que sea humilde, que sea sincero, un corazón no rebelde, no orgulloso. Esas cosas, si no las tenemos presentes en nosotros, Dios no va a poder aceptar mi vida, aunque yo venga todos los días aquí a la iglesia. Si no tengo la claridad de que este corazón tiene que ser sincero, humilde, no rebelde, no orgulloso. Por eso es que los sacrificios costosos, los holocaustos, allí le dice que ya lo tenían hastiado al Señor. Quizás mi forma de ser, la suya, al Señor ya no le interesa cómo me presento delante de Él, pero sí está muy apenado porque no hemos tenido cambio. El Señor no desecha a nadie. Él quiere que nos acerquemos a Él confiadamente, dice, al trono de la gracia. Decía que la objetividad de Jesús se basa en el fundamento y en el compromiso y la autenticidad de la fe del creyente. La honestidad, la misericordia que nos hablaba ya en Miqueas, el capítulo 6, el 8 y el 9, leíamos en un comienzo, la honestidad, la misericordia, la humildad, la justicia, no ser arrogante, no ser orgulloso, no soberbio, temer a Dios, amar a Dios y obedecerle en todas las cosas. Quizás podríamos preguntarnos usted y yo, ¿cuántas de estas cualidades tenemos o queremos que el Señor nos ayude a seguir cultivando esto? Y que nos ayude a desechar aquellas cosas que nosotros no podemos hacerlo con nuestra fuerza. Reconocer la necesidad de Él en nuestra vida y en la suya. Porque toda empresa, todo lo que usted quiera emprender, si no está Dios involucrado, está condenado al fracaso. ¿Por qué no podemos entender eso? ¿Cuántas cosas buenas le ha hecho el Señor? Lo ha detenido muchas veces en actitudes o situaciones que usted ha querido hacer por su cuenta y el Señor le ha salido al encuentro. Me ha salido al encuentro. Sí, Señor. Entonces, debemos nosotros ser conscientes de nuestra vida. Es importante
Si queremos servir a Dios con integridad, la pregunta que quiero hacerle esta noche, que me hacía yo ese día, ¿estaré dispuesto yo a servir a Dios con integridad? Póngase en pie.